tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches y bienvenidos. Ponemos hoy en el aire la segunda entrega de este ciclo especial dedicado a los 30 años del golpe de 1976. Cultura de catacumbas. ¿Para qué? Para explicarles de qué manera el pensamiento autoritario afectó a toda forma de expresión cultural. Esa misma mañana del 24 de marzo, los militares asaltaron antes los canales de televisión que el propio edificio del Congreso Nacional. Y así como se habían repartido en partes iguales los cargos en el Gabinete Nacional, se asignaron los canales de televisión y el 9 quedó para el Ejército, el 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Marina. Así se dieron los hechos. El comunicado número 19 de la Junta Militar, emitido el mismo día del golpe, advirtió que se reprimiría con penas de hasta 10 años de cárcel a quien difundiera noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 24 de marzo de 1976, el ahora dramaturgo Roberto Cosa se encontraba trabajando en el diario El Cronista Comercial, donde era secretario de redacción. Sabíamos ya, como periodistas, de que venía el golpe, ya nos habían dicho. Estuve temprano, cosa que no es lo habitual, estar tan temprano en el diario, pero a las 10 de la mañana ya estábamos en el diario. Recibimos una llamada del Comando de Ejército, pidiendo que responsables del diario quedan convocados a una reunión. Yo fui con Hugo Murno, que era otro secretario, asistimos ahí, estaba lleno de periodistas, todos en la calle esperando que nos convocaran. Nos convocó un coronel cuyo nombre no registré, bueno, que nos dijo que había que publicar los cables de Telam, que es la agencia oficial, de la censura. Nos estaba anunciando la censura. Hay una cosa pintoresca, porque yo en ese tiempo había una agencia de noticias que se llamaba Noticias Argentinas, que no era oficial, pero de todas maneras le pregunté, ¿qué hacemos con Noticias Argentinas? Y el coronel, creyendo que yo le hablaba de las noticias argentinas, de las noticias del país, me decía, no, sí, las noticias argentinas. Es decir, ese señor que manejaba la prensa del gobierno ni se ni idea que había una agencia. El Ejecutivo de entonces, la dictadura, emite el típico comunicado sobre control y qué sé yo, contactos con las planas directivas de los grandes medios, pero yo creo que a los 15 días es la propia inercia de las empresas periodísticas la que decide sobre eso. Hay sí casos de aprietes. El golpe de Estado había sido anticipado por los diarios. El 23 de marzo, víspera del golpe, anunció: es inminente el final. Todo está dicho. El mismo día, el encabezado del diario Crónica rezaba: movimiento de tropas. Ya el 24, La Nación dijo: las Fuerzas Armadas asumen el poder. Detúvose a la Presidente. Y Clarín resumió lo sucedido con un gran titular que proclamaba: nuevo gobierno. En el primer tramo de la dictadura casi no se conocieron informaciones sobre la represión. No sabíamos con certeza qué es lo que estaba pasando, más allá del boca a boca y obviamente ante el silencio de los medios, salvo alguna excepción, como podía ser la revista Cuestionario de Rodolfo Terraño, que tuvo creo que 2 o 3 números más después de la aparición del 24 de marzo, que hablaba de la represión ilegal, pero digamos no había conciencia en los primeros tiempos de la extensión y de la existencia de lo que después se descubrió del plan criminal que tenía el proceso. Algunos medios expresaron su apoyo al gobierno encabezado por el exteniente general Jorge Rafael Videla. Eduardo Blaustein, periodista, es coautor del libro Decíamos ayer, la prensa bajo el proceso. La Nación, por ejemplo, apoya casi en su totalidad todo. Curiosamente, el Herald, que tuvo una actitud absolutamente digna respecto a las violaciones a los derechos humanos, apoyaba mucho también el proyecto de Martínez de Oz. Y Clarín, conforme empiezan a haber pequeñísimos intersticios o la posibilidad de darse márgenes de libertad, desde su vieja identidad desarrollista se va diferenciando del proyecto económico de la dictadura, y es el que también muy tibiamente, ya a partir de la mitad, cuando la dictadura ya está desgastada, empieza a mostrar algunos sesgos críticos o a publicar el tema de la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos. El diario La Nación recibió el golpe de Estado del 76 con una editorial que se llamaba La Edad de la Razón.
y desde allí en más festejó la dictadura permanentemente. Es cierto que también la festejó porque el Diario de la Nación, junto con Clarín, entraron en los negocios de la dictadura y recibieron la empresa Papel Prensa, que había sido expropiada al grupo Greiber y que la entregó a estos diarios, junto con La Razón, que era el diario del Ejército, la entregó la dictadura militar. Es decir, hubo negocios, pero hubo un consenso en torno a la idea del disciplinamiento social. A menudo se usó la figura de lo que la prensa no dijo o lo que la prensa omitió. El verbo omitir, por ejemplo, lo usaba mucho Mariano Grondona cuando decía omitimos cosas. Y no fue solamente que hicieron silencio porque tenían una itaca en la cabeza, cosa que en buena medida también ocurría, sino que fue aplauso y apoyo porque estaban muy de acuerdo con el golpe en sí y además con el proyecto económico, social y cultural del golpe. Meses antes del Mundial, muchos medios argentinos que fueron cómplices de la dictadura mandaron enviados especiales a Europa a denunciar a los que estaban denunciando a la dictadura. Es decir, por ejemplo, uno de ellos, Chiche Helblum, fue para la revista Gente, hizo una extensa nota en la revista Gente que se llamaba "Aquí están, estos son los jefes de la campaña anti-argentina". Entonces ponía como jefes de una organización delictiva a quienes eran los organismos de apoyo a los familiares de desaparecidos. Esa nota salió publicada, lleva la firma de Chiche Helblum, y ese era el tono que tenían las campañas aquí, ¿no? Era demostrar que afuera estaban los subversivos en Europa, sus familiares, y haciendo una campaña antinacional para destruir la imagen argentina. Tanto a veces La Nación como las publicaciones de Editorial Atlántida, Gente y demás, inventaban argumentos aún más sofisticados que de los que la propia dictadura tenía para sustentarla, ¿sí? Y eran los más activos y los más astutos, incluso se puede decir, en cuanto a darle herramientas a la dictadura sobre la famosa campaña anti-argentina. Porque muchas veces la así llamada campaña anti-argentina parece un invento comunicacional desde el Estado, pero fue una especie de feedback con los medios de entonces y sobre todo con Editorial Atlántida. Mucha gente se acuerda sobre todo de las famosas postales de Para Ti, ¿sí? Entonces uno lee Gente y por lo menos para mí es un mecanismo muy muy perverso porque va de una manera totalmente liviana, volátil, de la Bikini, de Reutemann y de Vilas en la tapa, a editoriales profundamente conservadores, sumamente reaccionarios, muy hijos de puta, si se me permite la expresión, sobre presuntas confesiones de montoneros arrepentidos o de madres de subversivos que se arrepienten, o de la presunta influencia subversiva en la iglesia, los aspectos más medievales de la persecuta cultural de la dictadura aparecen terriblemente bien reflejados en Gente, donde estaba el amigo Chiche Helblum por entonces. La voluntad de exterminio de la Junta Militar era obvia y nos dábamos cuenta que internamente no teníamos fuerza, en ningún diario publicaba nada, absolutamente nada. Empezó a publicar la prensa, empezó a publicar los primeros habeas corpus sobre los desaparecidos, yo creo que eso ya es 77. El Herald empezó a sacar algunas notas, pero en el 76 nadie sacaba prácticamente nada. No había, hay hechos que aparecen en los diarios como la masacre o la matanza de Fátima, donde aparecen como 40 cuerpos volados acá en Fátima pasando Pilar, al lado de la ruta, y no hay más que una breve noticia. Nadie se le ocurre que aparezcan 40 cuerpos volados con dinamita, es un hecho que merezca una investigación. El diario de la Prensa se caracterizó por su valentía y su denuncia durante mucho tiempo de la dictadura militar. El Buenos Aires Herald denunció permanentemente a la dictadura militar. No se puede decir que hayan sufrido el cierre, no fueron perseguidos. Había límites que probablemente un diario de habla inglesa tenía poca circulación y el diario La Prensa, que había sido cerrado por Perón, tenía una imagen internacional más difícil de atacar. Pero de todas maneras, criticar a la dictadura, sí lo hicieron esos diarios, los otros no lo hicieron porque decidieron no hacerlo, porque tenían intereses y miedo. Uno nunca puede saber cómo funciona el miedo. Es cierto que se matado a directores de revistas, a
directores o jefes de redacción de diarios, pero que había espacio para la crítica, no cabe duda, porque ahí está la prensa, ahí está Iglesias Rouco, que nunca fue un progresista, ahí está Schoenfeld, y ahí está lo que hizo el diario, que fue el primer diario que publicó las solicitadas pidiendo la información de los desaparecidos, solicitadas que rechazaba Clarín y que rechazaba Nación. Esa es la historia de esta cuestión. Para que la dictadura se enseñoreara durante 8 años en la Argentina, los medios de comunicación debían actuar como agentes de consenso. La información fue procesada como en tiempos de guerra, es decir, para confundir al enemigo, y el enemigo éramos todos. 122 periodistas fueron muertos o desaparecidos durante la dictadura militar. Rodolfo Walsh, periodista y escritor que integraba Montoneros, fue abatido el 25 de marzo de 1977 por una patrulla de la Armada tras dejar en varios buzones de correo su carta abierta a la Junta Militar. Muchas redacciones recibieron la carta, pero ninguna la publicó. Roberto Cosa recuerda el caso de Rafael Perrota, director y propietario del Cronista Comercial, también desaparecido. El día 23, a las 11 de la noche, que estábamos cerrando el diario, estaba terminando la jornada, yo tuve un diálogo que no me lo voy a olvidar nunca con Perrota. Perrota era un personaje muy extraño porque era un hombre que venía del riñón del poder, tenía un diario dirigido a los mercados, un diario de la actividad económica de los mercados, que él después lo fue convirtiendo en un diario de izquierda. Tuvo allí un cambio en su cabeza, lo acercó a la izquierda y creo que lo acercó también a algún grupo guerrillero. Ese día 23 hablamos del golpe y me dijo, ustedes no saben, porque salió el tema de qué iba a pasar, qué tipo de dictadura, y él dijo, ustedes no lo conocen, lo que se viene es terrible. Con todo lo que sabía y conociéndolos, él se va del país, se va a Europa. No se sabe por qué, eso no lo sé yo, es decir, vuelve, lo detienen, lo secuestran y directamente lo revientan. Hay testimonios, incluso testimonios grabados y filmados de él que no son públicos, ¿no? Que dicen que son terribles, que son así de una violencia y una brutalidad y un ensañamiento justamente al réprobo, ¿no? Al traidor sería. La dictadura silenció diversas manifestaciones culturales. Héctor Germano Estergel, autor de cuentos infantiles y guionista de historietas, entre ellas El Eternauta, fue desaparecido al igual que sus 4 hijas por su militancia en la izquierda peronista. La cosa era imposible. Entonces Marina, que era la más chica, la menor, que en ese momento tenía 17 o 18 años, me llamaba por teléfono y ella se ve que le transmitía al padre las cosas de trabajo, que eran, todo el mundo seguía llamando a casa, como si Héctor estuviera, pero Héctor no estaba en casa. Aparte yo me enojé muchísimo porque yo decía acá, esto no es gracioso, Héctor. Vos no seas ingenuo porque esto no es una ideología, en fin, romántica. Esto es un peligro de muerte a nuestras hijas, a las jóvenes, que están siendo usados de una manera feroz por algo que nosotros mismos no entendemos. Esa es una cosa que a mí no me acaba de cerrar y no me va a cerrar nunca, porque toda la cúpula montonera, prácticamente la mayoría, era la que nosotros detestábamos en aquel entonces, porque eran los grupos tacuaras, los grupos fascistas, los grupos de choque, y Firmenich y qué sé yo cuántos, que todavía andan dando vueltas por ahí. El cantautor Víctor Heredia integraba las listas negras junto a decenas de artistas. Heredia no podía actuar en televisión. Estaba prohibido pasar sus canciones por radio y las presentaciones en vivo debía hacerlas en lugares marginales. Yo elegí cantar en pequeños lugares porque cuando lo intentamos en algún teatro como el Coliseo o en algún club en Luján o en un teatro en La Plata,
y en Vicente López. Inmediatamente las salas fueron amenazadas con bombas, así que era imposible que yo trabajara para un público mayoritario. Entonces decidí hacerlo en pequeños lugares, a veces hasta en casas de amigos, en departamentos, donde se reunía un grupo muy reducido de gente. Y generalmente esos conciertos estaban dedicados a juntar fondos, a recaudar fondos para ayudar a algunos compañeros que venían de Chile, escapando de la dictadura chilena, e incluso algunos compañeros argentinos que no tenían más remedio que acudir al exilio para salvar su vida. Yo me sentía muy orgulloso, por lo menos con establecer una diferencia entre mi pensamiento y lo que se intentaba imponer en la Argentina. Entonces, para mí que hubiera 8 personas, como una vez sucedió en la trastienda, era todo un logro, porque había que vencer una serie de miedos personales para acudir a un espectáculo que se sabía, era contestatario, es decir, no estaba favorecido ni por el marketing, ni por los medios de comunicación, y mucho menos por la Junta Militar. En las universidades nacionales, los militares persiguieron a alumnos y profesores a la par que eliminaron carreras enteras. Antes del 24 de marzo, de algunos años antes, se había creado, y eso era muy importante para el país, la primera carrera de computación y de informática, como diríamos hoy, y además se había instalado la computadora a válvulas, la primera grande que tuvo el país, a los cuales los alumnos los llamaban Clementina, porque habían hecho un programa que le permitía a la computadora silbar esa canción. Después del 24 de marzo, los científicos que estaban ahí organizando la carrera y desarrollándola, yo estaba entre ellos, se ha dicho de paso, se encontraron de pronto que ya no dirigían más la carrera. Y la carrera perdió toda seriedad científica. Se transformó en una especie de sucursal que en vez de textos y libros usaba volantes, nada menos que la IBM. De manera que en realidad, como carrera científica, desapareció. En la Facultad de Filosofía también hubo problemas, porque alguna gente que estaba enseñando filosofía a la manera contemporánea, especialmente la manera anglosajona, que se suele llamar filosofía analítica, toda desapareció con la catástrofe del personal docente al que yo me refería antes. Y bueno, eso se notó porque inmediatamente algunos programas de estudio fueron cambiados por los que los nuevos profesores imponían, y esos eran en general retrógrados y volvían muy atrás. Los contenidos educativos fueron revisados en todas las áreas. El gobierno de facto llegó al punto de analizar seriamente prohibir la enseñanza de la matemática moderna por considerarla subversiva. La matemática moderna actualmente, como ciencia, ya está dividida en varias disciplinas. En realidad, lo que la matemática moderna hace es inventar disciplinas como distintas geometrías posibles, y eso se puede hacer infinitamente, digamos, y se hace con conceptos abstractos, etc. Alguien en Córdoba, un geólogo, que si yo no me equivoco se llamaba Calderón, de repente se dirigió al gobierno pidiendo que se prohíba eso como subversivo. Dirán, pero ¿cómo? ¿Qué tenía subversivo? Sí, el razonamiento era este. Tradicionalmente hay una geometría y hay una aritmética. Si se anda enseñando, como se enseñaba modernamente, que hay distintas matemáticas y distintas disciplinas, se hace para los alumnos la impresión de que la matemática no da conocimiento en serio, que no da el conocimiento que, según Aristóteles, tiene que dar para cada tipo de problema una disciplina correspondiente, no muchos. De manera que eso era subversivo. ¿Y por qué? Porque volvía escépticos y no creyentes en la verdad en serio, como la preconizaba Aristóteles,
a los estudiantes y que por consiguiente debería prohibirse. Y usted sabe que en el gobierno hubo mucha tendencia a aceptar eso, se iba a armar la gorra. Pero por suerte, uno de nuestros principales matemáticos, el doctor Santaló, a quien recuerdo con mucho cariño y respeto, era un tipo extraordinario, era profesor de la Escuela Superior de Guerra, a donde teníamos varios colegios que trabajaban. Y ahí aprovechó para decirle a los colegas y a los generales y a los militares que no hagan pavadas tan graves para el país como sería prohibir la matemática moderna, porque ahora sería prohibir la matemática. Y entonces no pudo llevarse a cabo. Víctor Heredia tiene una hermana desaparecida y un sobrino o sobrina cuya identidad fue sustituida. Estaba embarazada de 5 meses y dejaron una mano caritativa, que nunca dejaré de agradecer tampoco, porque esas cosas también hay que reconocerlas. Dejó a mi sobrinita Yamila, de 2 años, en manos de un vecino, la pasó por una ventana. La podrían haber secuestrado también, pero bueno, una mano caritativa de la violencia desatada en ese momento en el domicilio de mi hermana, la dejó a Yamila. Es decir, que quedaron a mi cargo mi madre y Yamila, porque a los pocos meses después de la desaparición de mi hermana, mi padre fallece a causa del disgusto y del dolor, de la angustia de ver desaparecer una hija de esa manera. Estamos siempre a la expectativa de que alguno de los chicos aparecidos o los que se está investigando por parte de abuelas de Plaza de Mayo sea nuestro familiar, pero eso el tiempo lo dirá. La viuda de Westergeld ni siquiera pudo saber qué día ni en qué lugar fue secuestrado su marido. Hay muchas versiones. Es tal que, mira, hasta está mal indicado en el certificado de defunción que se hizo por presunción de fallecimiento. Es un disparate. Lo pusieron como muerto el 1 de abril y mi marido en ese momento vivía. Se supone que fue entre el 22 o el 24 de abril, pero hay diversas versiones. Unos dicen que fue en La Plata, yendo a una reunión, que o les avisaron o a él no le pudieron avisar, no sé. Bueno, la cuestión que fue una delación y que él fue como un inocente y lo agarraron. Otros me dijeron que he leído que fue alrededor de Villa Urquiza, por la calle Monroe, por ahí, que fue en Villa Urquiza. Y otra, no sé, la vez pasada por donde leí, supuestamente que habría sido no sé dónde. Entonces, no hay realmente nada concreto. A los 80 años, Elsa recuerda el secuestro de sus 4 hijas. A Beatriz la mataron, me hicieron un operativo. Cuando Beatriz desapareció el 19 de junio del 76, Beatriz en ese momento tenía 19 años, fue la única que supe dónde y cómo murió. Fusilaron a 5 chicos, eran 3 varones y 2 chicas, que entre sí creo que no se conocían, y el comisario de la comisaría donde se los entregaron me llamó porque me dijo: señora, yo no puedo entregar estos cuerpos de estas criaturas sin decirle a sus padres lo que pasa, porque estaban la orden NN. Entonces ahí yo me di cuenta que se acababa todo, que ya la cosa era imposible. Diana estaba en Tucumán con su hijito y esperando el otro, que estaba ya de casi 7 meses, embarazada. Estelita estaba en su casa, vivían en casa de mis padres acá, donde había vivido yo de soltera, y después decidieron retirarse de todo ya y irse a vivir, creo que vivían por Longchamps. Y entonces yo les dije: no me digan dónde están ni nada, porque si yo no quiero, ya me di cuenta toda la técnica que se usaba. La última en desaparecer, que la mataron ahí en su casa, fue Estela, la mayor. Y Marina se había unido a un muchacho y estaba también embarazada, que yo ni lo conocía a él, ni sé dónde está ese nieto que yo tengo que tener, ni el de Diana, que ya hoy tendrían entre 28 y 30 años. La vida me puso en una encrucijada tan inhumana, porque yo fui hija única, mi madre fue hija única, o sea que yo no tengo familia acá. Tengo familia en España de parte de mi papá. De manera que me quedé sola. No tenía hermanos, mamá tampoco, no tenía tíos, no tenía...
Censura, prohibición, eliminación, eran los términos reinantes de la época, aplicados a todo tipo de expresión cultural, a los medios de comunicación. Pero claro, como todo sistema que intenta dominarlo todo, falló y se equivocó en varias oportunidades. La resistencia estuvo presente, convirtiéndose en fenómeno. Los canales de televisión estaban en manos del Estado, al igual que buena parte de las radios, y por eso los militares tuvieron el virtual monopolio de los medios electrónicos. En el cine imperaba la censura. El ente de calificación cinematográfica a cargo de Miguel Paulino Tato prohibía o cortaba las películas de contenido erótico y aquellas que cuestionaban los valores tradicionales. La producción nacional se caracterizó por filmes pasatistas y las pantallas se poblaron de militares, policías y agentes secretos que luchaban contra el mal en tono de comedia o de drama. Hacia el final del proceso, algunos cineastas consiguieron atravesar la censura. En 1981, Adolfo Aristarain dirigió Tiempo de Revancha, donde un trabajador ganaba una batalla personal contra una gran empresa. El ente calificador no se percató de una escena en la que supuestos parapoliciales arrojaban un cadáver desde un Falcon sin patente. En 1982 se estrenó Plata Dulce, de Fernando Ayala, una comedia costumbrista que satirizaba los efectos de la política económica de Martínez de Oz. ¡Arteche y la puta madre que te parió! La censura fue una constante para la industria editorial. Se prohibieron cientos de libros. Durante 1978, 4 depósitos del Centro Editor de América Latina fueron allanados y el personal detenido. La editorial fue acusada de presuntas actividades subversivas. Para lograr la liberación de los empleados, Boris Spivakov, gerente del Centro Editor, se presentó ante los tribunales y declaró que el material hallado era rezago de papel para su venta. Hubo una causa judicial y el 26 de junio de 1980 la policía trasladó 1,5 millones de libros decomisados a un baldío de Sarandí. Casi 25 toneladas de papel ardieron durante 22 horas en un hecho que recuerda a la quema de libros de la Alemania nazi. Las expresiones periodísticas de tono crítico fueron escasas. Una de ellas, a partir del 6 de junio de 1978, fue la revista Humor. Humor nació más o menos para la época del Mundial. Y Humor fue evolucionando, como ocurre simpáticamente con todo producto cultural, fue evolucionando y adaptándose a las circunstancias. Pero originalmente la vieja revista Humor era una revista levemente liviana, siempre con su simpática ironía, heredera de la vieja Satiricón, pero el aspecto que la gente más recuerda, el más resistente, el más agudo, el más heroico, ya yo te diría que de los últimos 2 años de la dictadura. Empezó como una cosa más tibia, animándose sí, a cosas que eran para entonces insólitas, que hoy nos parecen más insólitas aún, como es hacer caricaturas de los generales, por ejemplo, ¿sí? O tomarle el pelo a Menotti, que era incuestionable por ser el técnico oficial del Mundial. Pero la Humor más querida por la gente, más densa, más sustanciosa, yo creo que debe ser 2, 3 años antes de la caída de la dictadura. Y el último año, una revista, un poco porque yo participé al regreso de mi exilio, que fue para mí muy, muy digno, o sea, yo estuve después de caer la dictadura, es El Porteño, que nació, si no recuerdo mal, en enero, febrero del 82, y que tenía un perfil bastante loquito, pero una revista muy, muy interesante. Pero el mayor símbolo de resistencia cultural a la dictadura fue Teatro Abierto, un ciclo de obras de autores argentinos que se inauguró el 28 de julio de 1981 en el Teatro del Picadero. Desde la primera función, la convocatoria de público desbordó las 300 localidades de la sala. Las funciones se realizaban en el atípico horario de las 6 de la tarde y el precio de la entrada equivalía a la mitad de una localidad habitual de cine. Los autores prohibidos, tuvimos de ciertas agresiones extras, ¿no? Una fue que en el Teatro San Martín se dijo que no hacían teatro argentino contemporáneo porque no había autores argentinos contemporáneos. Y en la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que se llamaba el Conservatorio, había una interventora que eliminó la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo. Entonces era demasiado. Estábamos realmente ya indignados, aparte de censurados, y allí nació la idea de que la semilla la tiró Osvaldo Dragún, que dijo, vamos, ¿por qué no salimos todos juntos? 21 autores con obras breves, 3 por día durante una semana, en un teatro periférico, porque no teníamos con qué producir,
Surgió la idea, empezamos a hacer las obras, en cuanto se enteraron los directores enseguida dijeron queremos estar, cuando ya los convocamos todos dijeron que sí, empezó un acercamiento también con los actores, lo mismo, todo el mundo quería estar. Gorza y Dragún contagiaron en un bar a un grupo de 10 personas y se hizo un contagio de escenógrafos, diseñadores, directores, subdirectores, actores. Se hizo un movimiento que fue, después yo he ido a muchos festivales internacionales, era conocido en el mundo. Lo que nos motorizaba era la bronca y la censura y decir estamos presentes, hagamos teatro. A las 6 de la tarde. Lo que pasó fue que apenas arrancamos, en teatro generalmente se suele hacer un ensayo con un grupo de amigos para probar el espectáculo, para ver qué puede pasar. Entonces decidimos hacer una semana de prueba con algunos amigos. La sala reventó, ya la gente se enteró, desbordó la sala, terminaban en ovaciones, se produjo realmente, el público también entendió y lo convirtió en un fenómeno político. Días después de inaugurado el ciclo, un comando militar incendió el Teatro del Picadero. El atentado provocó indignación. Casi 20 dueños de teatros ofrecieron sus salas para asegurar la continuidad de las funciones. Así, los militares obtuvieron el efecto contrario al deseado. Teatro Abierto continuó en el Tabarís, una sala comercial, sinónimo de la revista porteña, con el doble de capacidad que la anterior. Desde el mediodía había una cola que doblaba por Suipacha y la gente preguntaba, y bueno, era Teatro Abierto. Y terminó, digamos, en una fiesta solidaria muy grande, y un ejemplo de resistencia realmente. Pero, si bien lo era, quienes le pusieron el sello fueron los propios militares al quemar el teatro. Y lo potenciaron, porque hubiéramos quedado en esa salita, y hubieran dado muy bien, hubiera sido llamativo, pero no el fenómeno que fue después del incendio. Había varias obras que tenían, casi todas, estaban hablando de la realidad de distintas maneras, ¿no? La obra de Griselda Gambaro, que se llamaba Decir Sí, con Petraglia, por ejemplo, que era un caso, estaba hablando justamente de la censura, de decir, y aceptar todo. Era tomado en una peluquería y un diálogo entre un peluquero y el cliente, ¿no? O Lejana Tierra Prometida de Ricardo Alac, que eran unas mujeres que buscaban sus hijos muertos, es decir, claramente los desaparecidos. O en la obra de Carlos Somigliana, era una obra sobre el Marqués de Sade en América, donde el Marqués de Sade era menos corrupto que todo lo que pasaba y había un ministro de Economía que decía que los pobres se los desaparecía. Es decir, había todo cada obra, y si no lo tenía la gente lo leía de esa manera. Teatro Abierto realizó 3 ediciones bajo el régimen militar, en 1981, 1982 y 1983. El suceso del teatro repercutió en otras artes. A partir de 1982 se realizaron danza abierta, poesía abierta y cine abierto. Formas tradicionales usa vectores. Los vectores se deben ustedes acordar por el hecho de que se usan los textos de física, generalmente se los representa por flechitas, simbolizan las fuerzas generalmente, pero resulta que son muy útiles, simplifican enormemente los cálculos y las demostraciones geométricas. Y él había sido partidario de que eso se usara en el colegio secundario. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con la desaparición del individuo? Tiene que ver con que un escritor marxista francés, que estaba muy de moda en aquel entonces, Althusser, nada menos, había metafóricamente utilizado la palabra vector en relación a la discusión de qué influencia tienen los distintos factores culturales. Parece que algunos empleados de la CIDE o de organismos militares pensaron que eso demostraba que el uso de la palabra vector estaba ligado a cuestiones de revolución y de desarrollo, por así decir, político de la ciencia. Y este hombre desapareció. O sea, el haber preconizado
que se utilizaran nuevos métodos en la matemática moderna, por ignorancia de los órganos represivos, le costó la vida, evidentemente, porque desapareció. Eduardo Tato Pavlovsky, médico, psicoanalista, dramaturgo, actor y director, debió exiliarse porque una obra suya disgustó a las autoridades. Yo tuve que ir en el 78 porque después de estrenar Telaraña, que hicieron un decreto en la primera función, que era una obra mía que trataba sobre el fascismo en la familia, me llamaba el secretario de Cultura de la Municipalidad y me dijo, mire, yo vi su obra, a mí Alberto Ure, que era el director, me parece, si esto lo veo en París, en Roma, en Nueva York, es extraordinario. Además, muchachos, nosotros tres somos gente bien, somos socios de Cuba, nunca me voy a olvidar de eso. Cuba como club universitario, ¿no? El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo en un primer momento poca repercusión en el mundo. Todavía estaban frescas las imágenes de Pinochet en Chile y el argentino parecía uno más de la larga cadena de levantamientos militares que habían azotado a América Latina. Por otra parte, otros hechos acaparaban la atención mundial. Europa estaba en la recesión económica más importante después de la Segunda Guerra Mundial, con millones de desempleados, y Grecia, Portugal y España se liberaban de sus gobiernos autoritarios. Portugal, que había visto la caída de la dictadura más longeva de Europa, vivía su revolución de los claveles y abandonaba la mayoría de sus antiguas colonias en África como Angola y Mozambique y Asia. La alegría en Angola duró poco. Fue invadida por tropas sudafricanas y Cuba envió soldados para apoyar al nuevo gobierno. Por su parte, Indonesia aprovechaba la retirada portuguesa de Timor para ocupar la parte oriental de la isla. Con el apoyo de la Casa Blanca, Suharto masacró a 1/3 de la población. En España, en noviembre de 1975 había muerto Franco. En enero de 1976, mientras el país estaba sacudido por huelgas de trabajadores, se elegían alcaldes por primera vez después de 40 años. Además, sus tropas se retiraban del Sahara, donde se proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática. Esto agudizó un conflicto con Marruecos que todavía perdura. Europa también estaba convulsionada porque los poderosos partidos comunistas de Italia y Francia criticaban abiertamente la falta de libertades en la Unión Soviética. De la mano de Enrico Berlinguer,
se distanciaban de Moscú diciendo que había que sepultar la dictadura del proletariado. Aparecía un nuevo fenómeno, el eurocomunismo. En la ceguera absoluta y casi al mismo tiempo, la República Democrática Alemana expulsaba de su territorio al famoso cantante socialista Wolf Biermann, porque se preguntaba si eso era socialismo. Más lejos, el sudeste asiático todavía estaba inmerso en la euforia de la liberación de Vietnam, Laos y Camboya, y el cese de los bombardeos norteamericanos que habían dejado millones de muertos. Pero en Camboya comenzó un régimen despótico liderado por Pol Pot. Millones de personas fueron obligadas a abandonar las ciudades y el primer productor mundial de arroz pasó a ser conocido por la hambruna y la matanza de más de 1 millón de personas. Recién en 1979, Vietnam lo invadió y acabó con el régimen. Un poco más lejos, China vivía un año clave. A principios del 76 moría Zhou Enlai, un histórico líder revolucionario y uno de los artífices del viaje del presidente Richard Nixon a China en 1972. Pocos meses después desaparecía el líder de la revolución, Mao Zedong, y de la mano de Deng Xiaoping, China avanzaría en su reforma capitalista. En el Medio Oriente, el Líbano estaba inmerso en una sangrienta guerra civil que enfrentaba a cristianos, musulmanes y palestinos, y Siria se aprestaba a invadirlo. Un poco más lejos, Irak e Irán firmaban un acuerdo fronterizo que sería el preludio de la guerra de 1980. El 24 de marzo, la Argentina se sumó al círculo de represión y muerte que ya reinaba en el Cono Sur. Faltaban 2 años para el surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo y para que la palabra desaparecidos entrara en el vocabulario de la política internacional. Pero esa es otra historia. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.